Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy me acompaña Paola Hurtado. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Buenas noches, Paola. Y vamos a ver este primer tema, obviamente tiene que ver con el tema del terremoto en San Marcos, y nos acompañan Andrés Casasola, quien es director de mitigación de Conred. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Quique. Y nos acompaña también Ricardo Ovior, que es vicepresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Paola. Vamos a conversar un poco justamente acerca del tema de mitigación, porque vamos a empezar un poco hablando de este lado, Andrés. El terremoto de Guatemala tiene características similares a lo que fue el último terremoto fuerte que hubo en Costa Rica, por ejemplo, pero cuando comparamos el tipo de daños que hubo, tanto materiales como de vidas humanas, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Hablemos un poco de esto, del tema de manejo, de mitigación de riesgos en nuestros países. Correcto, Quique. Efectivamente, el terremoto de Nicoya en Costa Rica y el que ocurrió el día de ayer aquí en Guatemala tienen muchas similitudes en cuanto a ser de subducción, a ubicación, distancia epicentral, etcétera. Y notamos que en Costa Rica hubo un mínimo de fallecidos y de damnificados y de daños a las viviendas y edificaciones. Esto nos lleva al tema de la reglamentación para las construcciones, al uso indiscriminado del adobe, lo cual desde el terremoto del 76 Guatemala ha luchado por si no eliminarlo, pues por lo menos utilizar adobe reforzado. Pero vemos que aquí hay cuestiones coyunturales de pobreza, de falta de planificación, y se sigue utilizando. Pero platicábamos con Ricardo hace unos momentos y notamos en la primera evaluación el día de hoy que aparte de daños tremendos en las edificaciones de adobe, también se observaron daños en mampostería, en edificaciones de bloc y de ladrillo, pero más de bloc. Resulta que ahí coincidimos con los colegios profesionales y con la Cámara de la Construcción que no hay una reglamentación, no hay una supervisión adecuada de las construcciones. Y estamos hablando de construcciones de viviendas, de oficinas de 1 o 2 niveles. ¿Qué nos podrá ocurrir con el edificio? Hoy hablaban en una radio de una casa de 2 niveles que la ampliaron a 5 y por supuesto se desplomó. Habría que precisar, Andrés, que cuando se habla de que no hay reglamentación es cumplida, porque sí existe, está escrita. Hay un libro que entiendo que hasta le llaman libro azul, o no será ese, no, eso es para carreteras. Bueno, correcto. Hay una serie de normas que conocen los constructores, pero que no es la que vemos en las construcciones, sobre todo domésticas. ¿Cuáles son esas normas? ¿Y qué es lo que sucede que no se llevan a la práctica? Bueno, yo creo que Guatemala realmente, una normativa como tal de Guatemala se está empezando a implementar. Aquí en Guatemala los ingenieros estructurales tradicionalmente han seguido las normas internacionales, el ACI, el VC, normas generalmente que se utilizan en Estados Unidos, y ya de cierto tiempo para atrás la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales viene trabajando junto con Conred una normativa para que ya se empiece a aplicar en las municipalidades. El problema es que no está normado. Ahorita ya hay un acuerdo gubernativo que obliga a las instituciones que emiten permisos para que garanticen que se estén cumpliendo esta normativa. Pero lo difícil es que las municipalidades, sobre todo en el interior, lo apliquen. La Municipalidad de Guatemala ya lo está aplicando, y cuando uno solicita una licencia de construcción, le piden ya la memoria de cálculo, la memoria descriptiva y un acta de compromiso del ingeniero diseñador del proyecto que se esté evaluando. Sin embargo, eso no se está aplicando a nivel de todas las municipalidades. Cuando ese ingeniero diseñador en los pueblos es un maestro de obras, ¿cuál es el resultado? Bueno, mire, yo le diría que en Guatemala tenemos muy buena calidad de construcción. El problema es cuando se abusa de esa construcción por gente que no sabe. Entonces, los maestros tradicionales han seguido las normas que por costumbre saben cada cuánto tienen que poner una columna, una mocheta. El problema es que eso se va olvidando y van surgiendo nuevas gentes que pierden esa costumbre, y como no hay normativa ni control en las municipalidades, se entra en este abuso. O cuando empiezan a ampliar viviendas ya sin control, la gente que vive contrata un albañil, contrata a alguien y empiezan a levantar el nivel. Justamente, Andrés, en este sector, en el sector del occidente, hay muchos ingresos de remesas.
y muchos de los ingresos de remesas se vuelven a invertir en vivienda. Es uno específicamente de los usos que más se le da a este recurso. Esa vivienda que decía Paola, que de 2 habían subido 5 niveles, estructuralmente no estaba para aguantar los 5 niveles, pero además hablaban de las viviendas o oficinas de ladrillo o de bloque. No le ponen la varilla de construcción adecuada, del tamaño adecuado, cada suficiente tiempo. Entonces puede ser de bloque o de ladrillo que de todos modos se cayeron esos edificios. Es correcto. Hay varios aspectos en las construcciones que no siguen una normativa. Está el emplazamiento, está la calidad y el tipo de cimentación, está también lo que es el armado o la construcción siguiendo una norma sismorresistente. Y lo que decía Ricardo es cierto, en el occidente se observa muchos pequeños edificios, donde el constructor que ya hizo una vivienda o una casa de 2 o 3 niveles, va y lo contratan para hacer 5 niveles o 6 niveles, y se lleva exactamente la misma plantilla. Esto a nosotros nos tiene muy preocupados porque estamos generando riesgo, que es cabalmente lo que no queremos. Estamos, en lugar de hacer construcciones seguras, que se mira que son de concreto, que tienen sus columnas, que tienen sus zapatas, que tienen cimentación, pero son vulnerables ante un sismo de una categoría. Construcciones seguras tomando en cuenta el contexto de la gente, que a veces pasan muchos años ahorrando para construir una segunda habitación en su casa, se endeudan, que su presupuesto es bien limitado. ¿Cómo construir con seguridad? Mire, yo creo que es una campaña al final de educación y capacitación, porque por ejemplo, si usted habla, el sistema FHA, que es un sistema que ayuda a promover vivienda de todo tipo, tiene sus normas propias, o sea, incluso tiene ya unos manuales que indican usted no puede colocar columnas más allá de cierto tamaño, dependiendo si no accede a financiamiento. Si no puede acceder al financiamiento, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que estamos hablando de áreas en el interior donde la gente con sus propios recursos no es que esté yendo a una instancia que lo vaya a supervisar, sino que ellos mismos lo van haciendo. Creo que va cayendo en las municipalidades y en las autoridades locales a quienes habrá que ir educando para que realmente estén atentos a poder monitorear y exigir que esas normas se cumplan. Bueno, más allá de las normas de construcción, que es un tema del que estamos hablando, está también el uso del suelo, porque tenemos un país lleno de amenazas. Terremotos es uno de ellos, pero también tenemos tormentas, tenemos inundaciones, otro tipo de amenazas, y estamos dejando en mucha vulnerabilidad a una buena parte de la población. El plan de uso de suelos también es un tema que las municipalidades tendrían esa responsabilidad de poder hacer este ordenamiento y poner dónde sí se puede construir, bajo qué condiciones, y dónde no se puede construir. Encontramos casos donde además de una mala construcción, está en lugares que eran completamente inadecuados. Correcto. Conred estaba impulsando lo que se denomina la gestión integral de riesgo, y la gestión integral a lo que quiere llegar es a una construcción segura en desarrollo, que el país construya, pero que no vuelva a construir nuevamente con cada evento, con las lluvias causadas por tormentas, por deslizamientos o por sismos. Y la única manera de lograrlo es que efectivamente las autoridades municipales, las autoridades gubernamentales, los inversionistas y nosotros mismos, hasta los profesionales, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Cumplamos las normas, si no existen nacionales, las internacionales, lo más seguro. Si es vivienda popular, pues no quiere decir de que vamos a usar materiales de baja calidad o menos material, porque esa es una mala práctica, que lamentablemente tampoco es pecado solo de los constructores. Pero el consumidor o el cliente también peca, porque quiere que le abarate y forza al constructor o al vendedor de los materiales, al que también los fabrica a veces, a que le rebaje calidad. Sí. Estábamos platicando con unos amigos hace poco que muchas de las normativas o de los requisitos que se ponen para evitar que hayan daños ante cualquier evento, nosotros mismos como propietarios o consumidores, lo tomamos como un requisito más, como una cosa que, mira vos, ingeniero, solo firmame, si solo es una firma, si solo es eso. Eso hay una responsabilidad civil. Hay una responsabilidad, sí. Correcto. De ambos, o sea, hay civil y penal a la hora de firmar. Correcto. Y mucho profesional no está consciente de eso. Hacen el favor de firmar ese tipo de documentos creyendo que están justamente haciendo un favor, pero están asumiendo una responsabilidad tanto penal como civil